ha mantenido la esencia, el buscar desarrollar el liderazgo por medio de distintos espacios, por medio de ambientes desafiantes, de conversaciones, y queremos acercarlo también a ustedes. Un poco de lo que también voy a comentarles es cómo fue que esta conversación surge, cómo es que estamos acá presentes estas tres organizaciones, Universidad Blas Pascal, Córdoba Global y IESEC, tanto en Argentina como en Córdoba. Particularmente, la organización busca también encontrar la paz. Y si bien en un contexto conflictivo, como lo fue cuando surgió tras una guerra, era muy sencillo hablar de, bueno, este es nuestro propósito, vamos a buscar la paz. Con el tiempo, cuando los conflictos bélicos quizás no se repiten en todas las partes del mundo, e inclusive nosotros desde Argentina muchas veces estamos un poco lejos a nivel geográfico, son cosas y conflictos que nos siguen afectando. Y en ese sentido, empezó a surgir de cómo desde tan lejos podemos involucrarnos, cómo inclusive los jóvenes se pueden involucrar, cuál es nuestro rol, y parte de ese rol que tenemos es poder hablar de lo que está sucediendo, porque muchos, no sé si les ha pasado, de que en la calle se escucha esta conversación de lo que está pasando, muchas veces es más desinformación, de información real, muchas veces es desde una postura que no tiene un fundamento por detrás. Entonces, nos acercamos a los profesionales adecuados para poder brindarles las herramientas para que puedan comprender qué es lo que está sucediendo, cuál es nuestro rol en la distancia de los jóvenes, de los adultos, de las instituciones inclusive. A raíz de eso, queremos también aclarar unas cuestiones, y es que es una temática, como muchos de ustedes dijeron, bastante compleja y que desde distintos puntos de vista se puede abordar de una forma distinta. Algo que compartimos es que desde este lugar no queremos hablar de posiciones en general, porque sé que en muchos casos se puede llegar a caer en algo muy subjetivo. Todo lo que vamos a tratar de abordar va a ser desde un lugar objetivo, intentando no herir ninguna susceptibilidad. Les pido que en ese contexto respetemos todo lo que vaya a ir surgiendo, e inclusive preguntas que vayan surgiendo de ustedes mismos, y que estén abiertos a las distintas cosas que vayan surgiendo. Así podemos realmente dar ese entendimiento desde distintos puntos de vista. Y siendo así, voy a empezar a presentar a quienes me acompañan hoy. En primer lugar, me gustaría presentar a quien va a estar ocupando el rol de moderador de este espacio, que es el abogado magíster Carlos Juárez Centeno. Él es abogado por la UNC, especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Ciencia Política y Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Constitucionales del Reino de España. Tiene un diploma de Altos Estudios Internacionales por la Sociedad de Estudios Internacionales de España. Es director de la Maestría en Relaciones Internacionales del Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC. Y es autor de numerosos artículos académicos y profesionales. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos, y te cedo completamente el espacio. Bueno, muchísimas gracias a vos, Wanda. En primer lugar, agradecer que me hayan convocado a moderar este evento, que considero que es un conversatorio de suma importancia para la actualidad, uno de los grandes focos bélicos que hay en el planeta y que viene arrastrándose desde hace tiempo. Agradecer a la Secretaría de Extensión de la Pascal, también a ustedes en Córdoba Global por haberlo motivado, y a Yamila, que fue la que me invitó personalmente a moderarlo, y a Wanda, y también saludar a quienes van a ser los expositores, Guillermo y Agustina. Yo solo agregar que desde 1996 soy profesor de la Universidad Blas Pascal también, en la carrera de abogacía, y que también soy uno de los profesores que ha dado inicio a
a la actual carrera de relaciones internacionales que la institución tiene. Así que solamente agregar eso. Yo ahora, en los breves minutos que tengo que presentarle a los dos, eh, a los dos panelistas, digamos, o a las dos personas que van a presentar el conflicto. La primera, Agustina Pacheco, que es licenciada en Relaciones Internacionales y en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba. Además, tiene una maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático por Flaxo. Es profesora de la Pascal de la Universidad Siglo XXI. Actualmente coordina el equipo técnico para la elaboración del Plan de Respuesta al Cambio Climático de la provincia de Córdoba. Y hace poco ha dado sobre este tema un seminario en la maestría que dirijo en la Universidad Nacional de Córdoba. Eh, Guillermo Fernández es licenciado en Relaciones Internacionales de la Católica de Córdoba, docente en Políticas Internacionales y Estrategias y Conflictos Internacionales, coordinador general de Córdoba Global y especialista en la Unión Europea. Así que bienvenido a Guillermo, bienvenida Agustina y bienvenidas y bienvenidos a todas y todos los que están a la espera de las exposiciones y de las intervenciones de este conversatorio. Muchas gracias a todas y a todos. Y ahora entonces le cedo la palabra a Guillermo. No vamos a hacer el caso de que empiece la dama, pero ya había empezado una dama como Wanda. Así que, Guillermo, vos haces la primera exposición. Vas a tener 10 minutos. Yo te aviso cualquier cosa a los 9 por ahí. Y bueno, todo tuyo, el micrófono y la escena. Bienvenido. Gracias, gracias, Carlos. ¿Se me escucha bien o se me escucha perfecto? Bueno, muchas gracias a Wanda por la invitación y a la Universidad Blas Pascal por poner el espacio para este evento. Es un conflicto bastante particular. Nosotros lo vemos en nuestro curso de estrategia particularmente. Yo voy a compartir Google Maps, chicos, no voy a hacer la presentación, pero me parece como muy importante el poder compartir la pantalla. Bueno, pensé que iba a poder compartir algo específico. Ahí está. Ahí todos están viendo el mapa de la región en puntual. Yo lo que voy a traer, más que nada, es algo histórico de cómo se dio el conflicto, que nos podemos ir hasta muy atrás en el tiempo. Yo he llegado a poder hablar de este conflicto yéndome al siglo XVI a.C., pero no nos vamos a ir muy lejos, vamos a irnos a lo que fue el siglo XIX, principios del XX, para darle un contexto más actual. Porque la idea de que los judíos, el pueblo judío tenga un territorio, no fue algo que surge medio de la nada, tiene un fondo religioso dentro de la Torá, de la tierra sagrada prometida por, la tierra prometida, perdón, no sagrada, prometida por Dios al pueblo de Israel, desde, bueno, fundamentos religiosos. Sin embargo, esta región no fue la primera que se pensó. Hubo varias zonas a las cuales se preestableció, hasta tal punto de que la Unión Soviética, en su momento, ahora Rusia, y bueno, en internet ahí está, tiene un oblast por esta región, que si mal no recuerdo es este chiquitito de acá, que es el oblast judío, y es el oblast donde se mandaban los judíos dentro de la Unión Soviética. Hasta ese punto se pensaba en hablar de un espacio para los judíos. Sin embargo, en el siglo XIX, con varios conflictos que hubo en el medio dentro de Europa y posteriormente en el Reino Unido, se va a empezar a hablar de establecer un reino o un territorio para los judíos en el actual Medio Oriente. Más que nada, esto se va a aumentar con bastante énfasis durante la Primera Guerra Mundial y con todo lo que fue el Tratado de Sykes-Picot, que dividía esta región en influencias entre los británicos y los franceses. Cabe aclarar, y acá va este tema, que es siempre el tema de que estuvo primero Israel o Jordania, que es algo que se ha planteado en debate. La idea de Israel siempre los judíos lo traen desde lo religioso, la Torá.
que, bueno, la Torá puede tener su parte de veracidad como su parte de mito religioso, pero está la cuestión de que durante el Imperio Romano esta región sí se la llamó la provincia de Judea y la provincia de Israel, eran dos provincias, hasta la tercera revuelta de los judíos, en la cual destruyen las provincias y crean la provincia de Palestina. Y Palestina es un nombre que está derivado de los filisteos, un pueblo no judío que se ubicaba en lo que ahora está Gaza. Y eran un pueblo que era rival en la región contra los judíos, vivían constantemente guerreando. Entonces, el nombre Palestina en sí tiene una connotación negativa hacia el pueblo judío, por cuestiones histórico-religiosas. Entonces, esa estructura de gestión que dejaron los romanos, estamos hablando siglo II después de Cristo, es la que se va a mantener hasta el Imperio Otomano y que van a heredar después los británicos cuando establezcan el protectorado y el dominio de Palestina. Durante lo que fue la Segunda Guerra Mundial, se va a ver una gran inmigración por parte de judíos a la región, ilegal en su gran mayoría, debido a que la presión de los árabes ante el gobierno británico van a plantear tener controles migratorios, principalmente evitando que entren poblaciones judías. Y acá cuando empiezan las agresiones y tensiones entre los árabes contra los judíos, y no solo contra judíos, también contra cristianos. La diferencia es que las comunidades cristianas en la región ya de por sí eran muy chicas, debido a que durante el dominio británico, el dominio otomano, los cristianos eran fuertemente perseguidos, a diferencia de las poblaciones judías, y estos, al ser agredidos por los judíos, por los árabes, van a elegir irse de este territorio y darle sus tierras a pobladores judíos que van a ir llegando. O sea, le sale un poco mal la jugada a los árabes para sacarse a todos los judíos van a seguir llegando, y no va a ser hasta que se den los enfrentamientos entre también extremistas judíos que querían crear un estado aparte contra el mandato británico, que se da su momento más culmine en lo que es el atentado del Hotel King David. Guillermo, se te cortó te muteaste, me parece. Ay, no me digas que estuve hablando solo. Sí, tuviste hablando hasta King David, hasta ahí se escuchó el atentado, Bueno. pero si Bueno, querés explicarlo nuevamente. Sí, el atentado de King David, chicos, no sé si se está viendo, si no dejo de compartir, pues no estoy marcando tanto el mapa, y capaz que eso me esté comiendo la señal. La cuestión es que King David, ese atentado en el cual mueren una gran cantidad de ciudadanos británicos, porque fue un atentado contra los británicos por parte de los judíos más extremistas, va a llevar a una aceleración del retiro de tropas británicos. Sin embargo, la cuestión de Israel, básicamente, se va a plantear en Naciones Unidas. Naciones Unidas va a generar un plan de resolución que básicamente va a plantear la existencia de dos estados. Un estado judío, el estado de Israel, y un estado árabe, el estado de Palestina. Ambos iban a tener una proporción bastante similar de territorio, primando más territorio para Israel, pero el tema es que Israel se estaba llevando una gran porción de desierto, que justo en el mapa la podría ubicar, pero en la región sur del actual Israel es un gran desierto muy infértil, y Palestina se iba a llevar una gran porción del territorio más fértil, que es lo que se conoce como la Cisjordania actualmente. Este va a ser la distribución territorial, y en 1947 este plan tenía que entrar en acción, en la cual ambos estados iban a tomar total autonomía. Sin embargo, los países árabes de la región que se estaban independizando y logrando su dominio van a crear lo que se llama la Liga Árabe, una organización que tiene uno de los mejores nombres internacionales, en mi opinión. Esta liga va a tener en su artículo, si mal no recuerdo, el 9, pero puede que le esté errando el número, que uno de sus objetivos es el impedir y la destrucción de un Estado judío en la región de Palestina, cosa que van a llevar a cabo en cuanto este Estado declare su independencia. Van a declarar la guerra a todos estos países aliados en coalición junto con el naciente Estado de Palestina. Y eso va a ser lo que los judíos conocen como la Guerra de Independencia. Es su gran guerra de independencia, donde el pueblo lucha contra... Cabe aclarar que este es un pueblo judío que casi no está armado, porque a nivel internacional, la visión que ahora se tiene de Israel, aliado de Occidente, todo, es una visión muy actual. Estamos hablando más o menos de los 80 en adelante, esta visión de un Israel más occidentalizado. Pero hasta ese entonces,
la gran mayoría de los judíos que entraban en este país eran procedentes de lo que era Europa Oriental o la Unión Soviética. Por lo tanto, se los consideraba comunistas a estos judíos, que más adelante van a venir otras oleadas de otros lugares, pero principalmente venían de estos países. Entonces, se lo consideraba un Estado, por parte de Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, un Estado que iba a ser comunista, más que nada porque la lógica de colonización del territorio que tomó el Estado de Israel fue a través de kibbutz, que son comunidades básicamente socialistas de granjas y de producción. Esto obviamente no lo veían muy bien los países capitalistas y se lo planteó como un país que no iba a ser pro-occidente. En sus inicios va a ser totalmente por su cuenta, van a derrotar a los árabes en la guerra de la independencia, van a quitarle territorio al Estado de Palestina, van a quitarle una buena cantidad, pero sin embargo no van a avanzar más allá de este proceso. Sin embargo, ya desde ese momento en adelante, las tensiones van a ser constantes. Israel metida en el medio, rodeada de enemigos. Ustedes pueden entender, en números muy por encima, todos los conflictos que Israel llevó adelante con los árabes, que no fueron pocos, fueron 4 en total, siempre estuvo en inferioridad numérica de al menos 9 contra 1, dependiendo del conflicto, pero a grandes rasgos. Y en lo que era armamento, principalmente tenía las sobras de lo que había sido la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de la Independencia, posteriormente armamento francés en el primer conflicto posteriormente a lo que fue la Guerra de Independencia, va a tener embargos por parte de Francia durante la crisis del Canal de Suez. Israel va a intervenir para debilitar a un Egipto que estaba engrandeciéndose, y recién en los 80 van a empezar estas relaciones con los Estados Unidos, en las cuales Israel empieza a irse a lo que nosotros conocemos como la derecha. Va a venir el auge de Benjamín Netanyahu, porque él va a llegar a la política en los 90 aproximadamente, y él va a empezar este proceso de liberalización del Estado de Israel y de llevarlo a una economía del software. Actualmente Israel no está pensado como un país productivo en bienes, sino en servicios. Actualmente Tel Aviv es básicamente un Silicon Valley, donde se producen grandes tecnologías. Muchas de las apps que seguramente usan día a día han sido desarrolladas en Israel, y estas cuentan con un gran valor agregado. Guillermo, anda cerrando, ya te quedan segundos, pero como se cayó el micrófono, redondea. Voy a cerrar con la posición argentina. Argentina tiene una peculiaridad, chicos. Argentina está definida por el caso Malvinas, cuestión Malvinas, que va en contra de lo que se llama el principio de autodeterminación de los pueblos. Básicamente Argentina dice, si en tal lugar, y me aseguro que esa población es realmente de ese territorio, no hay ningún registro histórico que me diga que esa población ha sido impuesta, el principio es legítimo. Sin embargo, uno diría, bueno, en Israel ese principio no estaría, porque la gran mayoría de la población judía ha sido metida en el territorio. Argentina tiene otra cuestión. En América es el segundo país con la mayor comunidad judía después de los Estados Unidos. Por lo tanto, hay mucha presión por parte de la comunidad en tanto al gobierno, y por lo tanto hay como una lucha de intereses, el interés nacional y el interés de una comunidad. Por lo tanto, tomaron la decisión del punto medio. Argentina avala el proyecto de Naciones Unidas y dice que ese es el proyecto que se debe mantener. Hay ciertos choques con el gobierno de turno, más que nada acá con el kirchnerismo, que estuvo con ciertos acuerdos con Irán y toda la cuestión de lo que fue el atentado de la AMIA. No vamos a meternos mucho en esa política, pero la posición oficial de la Argentina es lo que dice la ONU, lo que se tiene que hacer. Y cuando suceden estos conflictos, en términos comerciales, se acerca siempre a Israel, porque Israel es muy amistosa con la Argentina, particularmente porque encima durante Malvinas fue uno de los estados que nos ayudó con armamento. Entonces es una situación particular. Sin eso más que agregar, creo que con eso podemos terminar. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por tu intervención. Antes de darle la palabra a Agustina, también señalar, no sé, Agustina, supongo que va a hablar más de la problemática actual, pero al margen de eso, tampoco en el gobierno argentino hay univocidad, ¿no? En las Cancillería emitió un comunicado y el entonces candidato a presidente Massa difirió de lo que opinaba Cancillería. Dentro del mismo
Unión por la Patria o Frente de Todos o el justicialismo, también hay, depende, dentro de la Unión Cívica Radical también, no así en el caso de Milei, pero al margen de todo eso que es muy cierto lo que has dicho vos, también la comunidad judía en la Argentina ha cambiado mucho, es decir, ese viraje ideológico del que vos hablabas en Israel también lo ha vivido la comunidad judía que fue perseguida en la dictadura y hoy en día la Daia está dominada por la derecha y por el conservadurismo. Pero bueno, después lo ampliamos en el debate, era solamente para cerrar. Y ahora entonces, Agustina, tenés tus 10 minutos con algún minuto de yapa como tuvo Guillermo también. ¿Ah? Señalar también que está presente el director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Pascal, Christopher Kisling. Tu palabra, Agustina. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias también a las 3 instituciones por generar este espacio y por invitarnos a poder dar nuestro grano de arena o nuestra perspectiva sobre esta problemática, claramente desde los conocimientos que nos trae la carrera y los estudios que hemos llevado a cabo. Muchísimas gracias, Guille, por la presentación. Ahí yo sí voy a compartir una presentación. Denme un segundo. Por favor, me confirmaría si se ve bien la pantalla. Ahí está, ahí se ve, Guerra Israel-Palestina. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, tal como había dicho Carlos recién, la idea era ahora poder hablar un poquito sobre la actualidad del conflicto y lo que ha llevado a que esto, que efectivamente durante todos estos años venía siendo un conflicto latente con distintos momentos de mayor violencia y luego con algunos momentos de relativa calma, si se quiere, hoy en día efectivamente ha escalado al nivel de una guerra entre el Estado de Israel contra Hamás, aunque en muchos medios, como estimo que lo habrán visto, la forma de categorizarlo ya sea Israel-Palestina, y esa es una distinción que va a ser muy importante que la tengamos ahora que vayamos analizando los distintos eventos, las distintas circunstancias que fueron llevando a esta situación, la distinción entre un grupo efectivamente terrorista y el resto del pueblo palestino, y por qué es importante hacer esa distinción. Hay un par de comentarios nomás que me gustaría hacer, retomando lo que mencionaba recién Guillermo, sobre todo lo que había sido el transcurso histórico, la evolución histórica de esta problemática, retomando específicamente desde la Primera Guerra Mundial, cuando efectivamente este territorio estaba bajo el control del Imperio Otomano, para luego pasar a manos, como perfectamente lo dijo Guille recién, de los británicos, quienes al retirarse en primer lugar habían enviado ante Naciones Unidas una carta solicitando la formación de un Estado para los judíos, y exactamente lo que esto generó es que empezaran a haber como muchísimas más rispideces en la región, principalmente atendiendo a el gran influjo de la comunidad judía que venía sobre todo de Europa y que durante la Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, comenzó a volverse cada vez más grande ese influjo y cada vez más grande entonces las rispideces entre ambas comunidades en el territorio. Cuando efectivamente se retiran los ingleses, como mencionaba Guille recién, desde Naciones Unidas se emite un plan de partición del territorio, que ahí me parecía oportuno traerles un poco el mapa para que podamos visualizar lo que decía Guille recién. La parte blanca sería todo el territorio que se le asignó a Israel, mientras que la parte que está en verde sería la parte que se le asignó a la comunidad árabe para formar el Estado o potencial futuro Estado de Palestina. Tal y como mencionaba Guille recién también, la situación tanto interna como externa a este territorio terminó llevando a que la Liga Árabe terminara interviniendo en el territorio, y hay una cuestión que cabe por ahí aclarar: el hecho de que frente a la retirada de Gran Bretaña del lugar y el hecho de que muchos de los inmigrantes o el influjo de judíos al territorio habían sido entrenados, habían participado
en la guerra y tenían algo de armamento, ya era más de lo que tenían los palestinos, los árabes que se encontraban en el territorio, y había un temor muy grande de que esto fuera a implicar como una desventaja entre ambos grupos frente a la retirada de este guardián, si se quiere, o este gran hermano que estaba gestionando el territorio, y eso fue también un punto más a tener en cuenta porque se termina dando como esta intervención en el territorio, este conflicto que derivó en una guerra dentro del territorio por parte de los países vecinos dentro del territorio de Israel y Palestina. Una vez terminado ese conflicto, como mencionaba Guille recién, Israel se expande más allá de las fronteras que estaban dispuestas por Naciones Unidas. Aquí vemos cómo se empieza a reducir la sección verde, perdiendo principalmente las tierras hacia el norte del territorio. Aquí también cabe mencionar que hubo un periodo en el que Jordania tomó control de lo que hoy es el West Bank o del territorio de Cisjordania, y Egipto de lo que hoy es la Franja de Gaza, que luego se retiran ambos países y se devuelve de alguna manera este territorio al control de los árabes, de los palestinos en este caso. Otra cuestión que hay que tener en cuenta también es que si bien Israel pudo efectivamente fundarse como Estado, establecer un gobierno unificado y ser reconocido como tal a nivel internacional, y que eso es otro punto sumamente importante a tener en cuenta, que un Estado solamente pasa a ser tal cuando cumple una serie de cuestiones entre las cuales se encuentra el reconocimiento de sus pares a nivel internacional. Entonces Israel tiene ese reconocimiento, sin embargo Palestina como tal nunca ha logrado tener ese reconocimiento a nivel internacional, frenado principalmente por Estados Unidos en el marco del Consejo de Seguridad. Entonces eso también ha dificultado muchísimo la conformación de un poder estatal unificado para el Estado de Palestina. Entonces son distintos como puntos que nos van mostrando la complejidad enorme que tiene esta problemática. Vamos empezando a escuchar un montón de otros nombres externos a la región, pero que son actores clave, que para bien o para mal, mayormente para mal, han ido influenciando entonces en la realidad de este conflicto y de esta situación que ha ido evolucionando constantemente. A partir de una escalada muchísimo más grande en los conflictos, se termina firmando otro tratado que agarra lo que es la sección de Cisjordania o la sección del West Bank. Lo digo en ambas maneras porque por ahí cuando lean las noticias o cuando escuchen por ahí también o noticias o artículos, puede ser que los escuchen en inglés y el nombre que en inglés sería West Bank. Entonces para que sepan que estamos hablando del mismo territorio. Sobre ese territorio lo que se dispone como una manera de lograr reducir el nivel de violencia que había, se dispone una partición de la responsabilidad del gobierno, la gestión sobre ese territorio, donde, ahí voy a ampliar un poquito para que lo veamos un poco mejor, esto sería el West Bank, y la división que se dispone se termina dividiendo en 3 zonas. Una zona que estaría gobernado bajo gestión exclusiva de la milicia israelí, otra que es la sección que está acá como en este verde agua más clarito, otra sección que sería de un gobierno compartido entre la autoridad palestina y la milicia israelí, que es el celeste más clarito, y otras secciones que estarían bajo la autoridad palestina. Entonces eso para tener un poco en cuenta de cómo llega el mapa a día de hoy, o sea, cómo está dividido el territorio a día de hoy, dónde está ubicado exactamente los árabes y los palestinos que quedan en el territorio. Entonces tenemos esta sección verde que es la Franja de Gaza y lo que queda del West Bank o de Cisjordania en el este del mapa. Y también para que nos demos una idea, porque vamos a estar hablando mucho de este territorio, en estas imágenes, para que se den como un poco de idea de qué es cuando estamos hablando del West Bank o cómo está dividido y gestionado hoy, o cuál ha sido el impacto de esta división, este es el territorio de Cisjordania hoy en día. Está completamente dividido el territorio y hay lo que se llaman checkpoints, que son puntos para limitar el tráfico de los palestinos dentro de este territorio. Estos checkpoints están gestionados por Israel y esto genera muchísimas problemáticas en el territorio, dado que muchos
muchas personas no trabajan dentro de la misma repartición en la que están, entonces constantemente tiene que estar como cruzando un checkpoint a otro, y esta ha sido una cuestión de suma importancia desde el inicio de la guerra, que se han cerrado los checkpoints impidiendo que la gente pueda circular, pueda regresar a sus casas, o pueda incluso acceder a sus espacios de trabajo también. Entonces, como otro punto también a tener en cuenta, y para que vayan como entendiendo un poquito cuando estemos hablando de West Bank o de Cisjordania y los sucesos que están ocurriendo ahí, de qué estamos hablando. Y ahora sí a pasar entonces a todos los sucesos que fueron llevando a este conflicto, o al que se desatara la guerra hace un mes más o menos, a partir de, bueno, lo que todos sabemos como el ataque de Hamas o dentro del territorio de Israel. Entonces empezamos en enero, acá mi idea es como ir muy rápido, después va a haber como espacios para preguntas. En enero, la Asamblea General de Naciones Unidas le pide a la Corte Internacional de Justicia que emita un estudio y su opinión sobre la ocupación israelita en Palestina, en específico sobre el West Bank o sobre Cisjordania, que recordemos lo que veíamos recién, era un territorio que originalmente estaba dispuesto para ser gestionado por Palestina y no necesariamente por Israel. Frente a esto, y ahí tenemos algunas... Sin ánimo, Agustina, sí, de cortarte, ya los 10 minutos casi están. Perfecto, vamos. Tomate el tiempo necesario dentro de 1 minuto o 2 como para ir cerrando, ¿no? Perfecto. Vamos muy rápido, después igual les podemos compartir las presentaciones sin ningún problema. Entonces ahí ya Si empieza... necesitas 1 minuto más o 2 o 3, no, tampoco vamos a hacer censura académica. No, perfecto, igual es como rápido, esto es como para entender bien por qué, y esto que también lo decía Guille, no fue como del día a la mañana que esto terminó estallando y empezó la guerra, sino que viene desde hace muchísimos años, incluso ya todo este año, fue como una escalada sistemática de la violencia en el territorio, de los conflictos y de las rispideces, por acciones tomadas tanto por actores dentro del territorio como por actores externos, como vemos en este caso, por parte de Naciones Unidas, y la respuesta de Israel diciendo que no tenía ninguna intención de retirar los que se llaman estos colonos del territorio del West Bank o de Cisjordania, o estos espacios de ocupación dentro del territorio. A partir de ahí, la Oficina de Naciones Unidas para la Gestión de Actividades Humanitarias empieza a emitir un reporte que se llama el Protection of Civilians Report, que va mes a mes haciendo como un conteo de las hostilidades, del nivel de las hostilidades dentro del territorio. Entonces veíamos los resultados para el reporte de febrero, con las muertes del lado lado palestino, las muertes por parte de Israel. Y este otro punto que es sumamente relevante tiene que ver con las operaciones de búsqueda y captura que hace sistemáticamente Israel sobre el territorio de Cisjordania, es decir, sobre el territorio que tiene a su cargo Palestina, llevando a cabo ya sea demoliciones de hogares, escuelas, hospitales, como también el arresto de distintas personas por motivos varios, desde alteración del orden hasta crímenes muchísimos más altos. Y el último punto, la cantidad de estas infraestructuras palestinas que son demolidas cuando hacen estas intervenciones en forma de represalias, de acuerdo a las palabras que utilizó tanto Estados Unidos como Naciones Unidas, en forma de represalia comunitaria. Lo que hace la milicia de Israel es demoler ya sea viviendas principalmente, pero también colegios u hospitales donde se encontraban esas personas, obligándolas entonces a moverse hacia más adentro del territorio, a salirse de ese territorio. Y aquí vemos, y ahí ya sí voy cerrando, cómo empiezan a aparecer distintos actores. Estados Unidos, ustedes sabrán que el gobierno de Joe Biden no ve con buenos ojos a las acciones que Israel está teniendo. Emitió un comunicado de derechos humanos donde comunicaban que se estaban probando violaciones de derechos humanos y se pedía entonces el alto a estas hostilidades. En abril hubo un evento muy relevante donde había un grupo de palestinos que habían ingresado a una mezquita que está en Jerusalén, que es la mezquita de Al-Aqsa. Se habían atrincherado ahí dentro para poder rezar,
la milicia israelí avanza o ingresa a este edificio y termina arrestando a 400 palestinos que se encontraban ahí. La relevancia de este suceso es que luego el ataque de Hamas hacia Israel recupera el nombre de esa mezquita como si fuera una especie de justificación. Por eso lo traigo aquí lo traigo Vamos para cerrando. en cuenta. Perfecto, vamos Agustín, allá. por Sí. favor. Vamos avanzando. Naciones Unidas también entonces emite distintos comunicados pidiendo el cese al fuego. Hacia septiembre, que es el mes justo antes del ataque de Hamas, estos eran como los resultados de todo el periodo de conflicto que fue publicado por esta oficina de Naciones Unidas. Y ahí sí, finalmente entonces llegamos a lo que se conoció como la Operación Al-Aqsa, que fue la invasión de Hamas. Hamas, insisto, es un grupo reconocido como terrorista tanto por el propio Estado de Israel como por Naciones Unidas, como por diversos países en Medio Oriente, incluso por muchos grupos palestinos también. Entonces, eso mantenerlo absolutamente claro, que no se reconoce necesariamente como una autoridad dentro de Palestina. Está la autoridad palestina, que es quien gestiona el territorio en Cisjordania. Hamas entonces invade Israel, dando inicio entonces a lo que es la guerra o el conflicto actual. Se secuestraron, asesinaron personas, se destruyó también infraestructura. Acá vemos un pequeño video con algunas imágenes que estimo que muchos de ustedes habrán visto, horribles imágenes de lo que sucedió ese día, y entonces dando lugar a partir de ahí a lo que es la ofensiva israelí sobre el territorio palestino y sobre todo con el objetivo de poder acabar entonces con Hamas. Y ahí ya es la última diapositiva, lo prometo. Ya estamos pasados. Que esto es como la última noticia, es que de la mano de Egipto, Qatar y Estados Unidos se logró negociar entre Hamas y el gobierno israelí un cese al fuego de 4 días, que originalmente iba a comenzar hoy. Sin embargo, el gobierno israelí informó que va a comenzar mañana, donde la idea es que por estos 4 días haya un cese a las hostilidades, tanto por tierra como por aire, y en la cual tanto Hamas como el gobierno de Israel van a comenzar a liberar rehenes, principalmente mujeres y menores de edad de ambos bandos, y Israel también se ha comprometido a que va a dar un día más de cese al fuego por cada 10 rehenes que vayan siendo liberados por parte de Hamas. Entonces, mil disculpas por extenderme más del tiempo, pero son muchísimos datos para tratar de como meter en muy poquito tiempo. No, es entendible, es un conflicto muy complicado. De todas maneras, después a Guillermo le vamos a tener que dar unos minutos más porque ha tenido menos posibilidad de desarrollo. Yo solamente observar que, bueno, esto se inicia obviamente cuando nace Naciones Unidas, y en Naciones Unidas, cuando esto se decide, lo que históricamente Guillermo algo señaló bastante y que ahora va a tener posibilidades de ahondar. Naciones Unidas no tenía los 195 Estados miembros, 193 totales y 2 asociados o observadores como es ahora, pero sí tenía unos 60 más o menos. 33 votaron a favor, 13 votaron en contra y hubo 10 abstenciones. O sea, ya desde el inicio esto comenzó un poco dividido en la sociedad internacional. Después decir también de que ha habido varias iniciativas de paz. La más importante fue en 1993, donde se les da el premio Nobel a Isaac Rabin, a Arafat y al presidente de Estados Unidos de ese momento, que era Bush padre, y decir que a Rabin, o sea, al primer ministro israelí, lo mató un extremista judío. Es decir, que este conflicto tiene ese problema de que tanto en Palestina, tanto en el mundo árabe, como en el Estado israelí, hay
una variopinta ideológica que venía de esa ideología un poco kibustera para hablar de lo que señaló Guillermo, que era más tendiente a una idea progresista, comunitaria, etcétera, etcétera, a una derecha extrema como es la actual, porque esa es otra cuestión, ¿no? Netanyahu, muchas veces se habla de Maduro o se habla de otros líderes que están hace 10 años en el poder, pero Netanyahu es el jefe de Estado o el primer ministro, jefe de gobierno que hay en el mundo más antiguo, tiene 20 y pico de años en el poder. Y ha llegado al poder por alianzas más de centro antiguamente, pero ahora llegó por una alianza muy de extrema derecha. Entonces eso también hizo cambiar el panorama político israelí. Bueno, no quiero intervenir más yo, porque yo soy un simple moderador, quería traer estos aportes. Lo que sí me gustaría es cederle a Guillermo. En realidad, mi función era hacerle alguna pregunta a Guillermo, pero creo que como Guillermo habló un poco menos, yo le daría, más que una pregunta, la posibilidad de cerrar esto histórico de la cuestión del conflicto de Medio Oriente. Guillermo. Bueno, Carlos, en realidad me diste mucho pie para muchas cosas, porque ahí hablaste del movimiento político en Israel, y es muy particular, así como Netanyahu empezó en una situación más centro-derecha, siempre fue él, más que nada él decía ser liberal, ¿no? Y justamente planteó políticas de liberalización de la economía, porque hasta los 80 el Estado de Israel era un Estado intervencionista. O sea, se metía en la economía, era un estado de bienestar, había una particularidad muy importante, tenía un enorme gasto público en lo que era la cuestión militar, por su naturaleza, y que todavía mantiene, pero bueno, liberalizó por varios lados. Israel tiene una particularidad que hay que entender esto primero que nada: ser judío llegó a tal punto de que no implica la religión judía. Uno puede ser judío sin ser judío religiosamente, es lo más irónico. Hay judíos ateos. Uno pensaría, ¿cómo puede ser judío ateo? Hay judíos ateos. Porque ser judío ya pasa a ser una nacionalidad en cierto punto, en el cual uno puede formar parte del Estado de Israel y no creer realmente en la Torá y en todas las creencias que tiene como uno tiene la religión. Y en realidad gran parte de las comunidades judías son así, son como, no les importa la práctica religiosa, pero sí siguen las cuestiones más de su cultura familiar. Es actualmente como le está pasando al cristianismo, donde tenemos muchos católicos que no practican. Sería lo que conocemos como el no practicante. ¿Qué pasa también en esto? Que Israel tiene una gran dificultad. Tiene lo que se conoce como los rednecks en Estados Unidos, extremistas conservadores, tienen lo mismo, pero judíos, y que tienen esta visión muy antiárabe, no necesariamente fuertemente religiosa, sí con este ideal de judío, y que son los que están presentes en los kibbutz. Son la gran extrema derecha que se está haciendo y que llegó al poder Netanyahu. Hasta hace un año y medio más o menos, más de un año, fue justo antes de la pandemia, ahora que recuerdo, Netanyahu cayó del poder, hubo una riña de coaliciones y hubo un primer ministro que estuvo ahí un interín hasta que Netanyahu pudo volver a armar una coalición donde está la extrema derecha metida, a tal punto de que el ministro de Seguridad o de Defensa, no me quedo claro de cuál era el rol, estuvo en prisión por atentados que llevó a cabo adelante contra instituciones palestinas dentro de Israel. Ustedes tengan en cuenta que Israel no es que les dice a los palestinos, ustedes no pueden vivir dentro de Israel, pueden vivir, van a ser tratados un poco como ciudadanos de segunda, por una cuestión más social que realmente institucional, porque hay partidos dentro del Parlamento israelita que son árabes, son pro-palestinos. Sin embargo, bueno, por toda la naturaleza del conflicto se da esta situación. ¿Qué ha pasado en este conflicto y lo que está pasando ahora? Que hasta se habló de la poca reacción del ejército y cómo se actuó de una forma tan particular que tardó y se pudo avanzar tanto por parte de Hamas, fue que esta presión de los partidos de extrema derecha dentro del gobierno y que la importancia de estos partidos está en lo que es la Cisjordania, recuerden, estos vienen de los kibbutz, ha hecho que el ejército israelí esté ahí, más que defendiendo la frontera con Hamas, que es la más
la más susceptible. Sumado a esto, semanas antes del ataque, Israel estaba a punto de firmar un acuerdo con Arabia Saudita. Esto estaba por acercar mucho al principal hegemón regional. Ustedes imagínense, la región está dominada por Arabia Saudita e Irán. O sea, la lucha entre ellos dos está presente en todos lados, incluso en la misma Israel, con la presencia de Hamas y Hezbollah en el norte. Entonces, Hamas también ve este momento como es ahora o nunca, porque si Israel llegaba a firmar un acuerdo con Arabia Saudita, la causa de Palestina desaparecía del todo. Ahora, ¿qué pasó con esta intervención que Benjamín Netanyahu lo dejaron entre la espada y la pared? Porque o actuaba fuertemente y aniquilaba cualquier posibilidad de un acuerdo con Arabia Saudita, porque obviamente Arabia Saudita se iba a poner del lado de Hamas, que fue lo que terminó pasando, o intervenía directamente para poder limpiar de fondo esta situación. Pues imagínense, el último ataque de Hamas sobre el territorio judío había sido en 2013. Estaban bastante tranquilos por el momento. Hacía 10 años que no había pasado nada grave. Y de golpe hacen este ataque que abruma la cúpula la cúpula defensiva que tiene Israel, abrumándola en misiles, y hace una invasión a escala territorial en el Estado judío, en un momento en donde el ejército no está tan presente. Fue el momento ideal en el que pudieron actuar. ¿Israel qué hizo? Intervino directamente en Gaza. Antes no lo había hecho con la fuerza con la que entró ahora, porque imagínense que no está entrando solo el ejército judío, están entrando topadoras y constantemente van destruyendo todo, porque como la forma de ataque de Hamas es forma de ataque de terrorismo urbano, o sea, yo no sé dónde van a estar, Israel tiene que ir con de todo y destruyendo con de todo. Vaya de redundancia, tienen que entrar de todo a ir limpiando y evitar cualquier posibilidad de bajas. Israel siempre tuvo esta visión de lo que más me importa es mi personal. Entonces tiene que cuidar mucho a su gente. Creo que me pasé un poco de tema y Guillermo, me seguí, Carlos, sí. te veo con ganas de intervenir. Sí, no es por ganas de intervenir, es porque yo tengo un cronometraje que ya estamos pasado hace como 10 minutos, 9. Dejo mi palabra para que puedan Y, hacer preguntas. exacto, sí. Yo también agregar, no voy a hacerle, en esa le hago una pregunta a Agustina, pero para que ella después se explaye, pero también tenemos que agregar la situación interna de Netanyahu. Netanyahu estaba cuestionado, él quería intervenir el Poder Judicial, él está denunciado por delitos de corrupción muy importantes, y justo cuando se debatía eso y había un montón de manifestaciones en Israel, que inclusive hubo hasta 1 millón de personas en esas manifestaciones, se produce esto de que los servicios de inteligencia israelí no vieran el ataque de Hamas, que Hamas atacara, inclusive hay voces críticas que dicen que fue todo orquestado entre Hamas y la inteligencia israelí. O sea, para que ustedes vean, le digo a los que están en el conversatorio, lo problemático de todo esto. También vamos a otra cuestión. El hijo de Netanyahu no está en la guerra, está veraneando o viviendo muy cómodamente en Miami, cuando tiene edad para ser reclutado, ya que el Estado está en guerra, ¿no? Yo les voy tirando temas para que después cada uno hable y pregunte. Y Agustina, con respecto a vos que tocas más la actualidad, sí, recién también un poco Guillermo, obviamente, al final dice, no había problemáticas graves hasta el 7 de octubre. Vos pintaste en esa filmina que murieron 20 y pico de palestinos, o sea, ya eso es grave, ¿no es cierto? Lo que sucede es que es tan grave lo otro que cuando se mueren de a 1, de a 2 por día o 3, no lo tomamos como importante. Y respecto a algo que vos habías dicho, Agustina, bueno, decir que Naciones Unidas en realidad en Asamblea General por 191 votos Palestina es reconocida como Estado. Lo que pasa es que luego, como el Consejo de Seguridad tiene que dar la oficialización de esa votación, ahí Estados Unidos como aliado de siempre con Israel, veta, y por eso Palestina es un Estado observador como el Vaticano, pero en realidad la mayoría de los estados del mundo lo reconocían como Estado. Ahora ya no sabemos si es Estado porque no sabemos si le falta uno de sus elementos, que es el territorio, ¿no es cierto?
Bueno, te dejo, en vez de hacerte una pregunta, con esta observación y que vos cierres para después dar lugar a que las personas que están en plataforma, los oyentes y las oyentes, y los que nos están viendo y las nos están viendo, hagan las preguntas que ellos y ellas quieran. Agustina. Perfecto, gracias, Carlos. Prometo ser rápida. No, tres elementos que para mí me parecen también como muy relevantes. Por un lado, ¿de dónde surge Hamás o de por qué termina teniendo tanta fuerza y que incluso le termina dando el control sobre un territorio, específicamente sobre lo que es Franja de Gaza, cuando, y como lo vieron a lo largo de la presentación, hay un gobierno, un pseudo gobierno que se llama la Autoridad Palestina? En su momento hay elecciones y es desde el gobierno de Israel que se financia a Hamás en oposición a la autoridad palestina, y es así como termina, o como comienza en realidad, a tener todo este control sobre el territorio, y se le da como un empujón a este grupo que, de la misma manera que Estados Unidos ha buscado financiar a quienes estuvieran opuestos a quienes estuvieran gobernando el territorio que ellos fueran opuestos a Estados Unidos, y se le termina yendo de las manos, la situación en este caso fue extremadamente similar. Es decir, un apoyo inicial termina derivando en la conformación y en los aires a este grupo que se les termina yendo de las manos y termina efectivamente convirtiéndose en un grupo terrorista que deriva en los atentados del 7. Punto número 1. Punto número 2, y ahí gracias, Guille, por traerlo también a colación, porque es clave, la acción de Arabia Saudita y el hecho de que se estaba acercando a Israel al mismo tiempo que se estaba acercando a Palestina, con la promesa de poder, mediante tratativas de retomar las relaciones diplomáticas con Israel, poder abogar a favor de la formación o la conformación finalmente de un Estado palestino. De hecho, Arabia Saudita nombra a su embajador en Jordania como embajador no residente del territorio palestino. Entonces le empieza a dar como un reconocimiento muchísimo más formal a Palestina como un Estado. Entonces, saber que se estaban dando estas dos cosas en paralelo y que era, o por lo menos en papeles, o por lo menos lo que se dice hacia afuera, el objetivo de Arabia Saudita de poder abogar por retomar las relaciones con Israel para poder hacer la causa palestina y poder promover entonces que se forme este Estado. Y en tercero, lo que habías mencionado también Carlos, y que ahí me permito tener una ligera disidencia con lo que decía Guille, que justamente el nivel de violencia en la región en ningún momento fue menor para el pueblo palestino principalmente, y eso es lo que veíamos en los números. De hecho, ustedes pueden entrar a la página de Naciones Unidas, buscar los reportes estos de Civil Protection Reports, donde van a tener todos los números. Entonces no es algo que ni estamos inventando ni subjetivamente trayendo a colación, sino el hecho de que hasta septiembre, que es cuando unos días, o sea, finales de septiembre, unos días después del atentado por parte de Hamás, ya habían llevado asesinados miles de civiles en territorio palestino, tanto por lo que es la milicia israelí, como por estos settlers, estas personas de Israel que van avanzando sobre el territorio del West Bank y se van asentando. Hay una política por parte del Ministerio de Seguridad de Israel de brindarles armas y financiamiento a estas personas que están como sentadas en este territorio para poderse defender frente a los grupos o frente a los palestinos, y que en muchas situaciones ha derivado en actos de violencia y en asesinatos de palestinos principalmente, y que son esas como condenas que había mostrado ahí en las filminas por parte de Estados Unidos y también por parte de Naciones Unidas. Entonces, como para agregar esos puntos también de matices, y que insisto, no es una guerra que estalló de la nada porque a Hamás se le chifló el moño y decidió como hacer esa invasión, sino que es una situación extremadamente compleja, extremadamente volátil, de hace décadas que se viene, como decíamos, aumentando y disminuyendo el conflicto, y que este año simplemente ha seguido una escalada tras otra escalada, tras otra escalada, que terminó en estos actos atroces cometidos por Hamás sobre Israel, y que la represalia de Israel para con Palestina está al mismo nivel. Es decir, se ha cortado el acceso de energía,
se ha cortado el acceso de combustibles, de alimentos, de ayuda humanitaria a todo lo que es el territorio palestino. Hoy en día los principales centros donde está muriendo gente son los hospitales porque no tienen energía como para poder atender a los enfermos. Entonces saber como todas esas matices puestas como sobre la mesa. Así que ahí ya me dejo de extender en el tiempo. Muchas gracias, Agustina, ha sido muy esclarecedor, tanto lo que ha dicho Guillermo, vos, para ir respetando que la audiencia y los que participan de este, y las que participan de este conversatorio puedan hacer preguntas. Sí, decir que es un tema muy conflictivo, el conflicto no es de ahora, es desde hace décadas, ojalá termine algún día. Los dobles estándares son terribles, como países y regiones como la Unión Europea condenan a Putin por lo que Putin hace y no condenan a Israel por lo que Israel hace, al margen, ¿no es cierto?, de que obviamente una cuestión es el derecho a defensa y otra es exterminar a un pueblo, como está aconteciendo. Luego, como la comunidad internacional nada dijo de las matanzas, que fueron muchas a lo largo de este año. El conflicto solamente se paró en momentos de pandemia, hubo unos meses, pero salvo eso, ha habido conflicto desde que se creó el Estado de Israel. Y también decir que el mundo árabe ha sido bastante propenso a la paz en esta ocasión respecto a otras ocasiones, porque en otras ocasiones muchos estados árabes hubiesen intervenido en la guerra y no han intervenido. Imagínense ustedes si Arabia, si Irán podría haber tirado un misil a Israel y no lo ha hecho. Para que analicemos los que estamos escuchando este conversatorio, cómo han procedido y otros estados que se dicen fervientes amantes de la paz, sí han dosificado materialmente y le han dado pertrechos, no pertrechos, sino armamento de guerra importante a Israel. Entonces, el doble estándar que hay en el escenario internacional y en las relaciones internacionales. También decir, para esto cerrar, ya que yo soy especialista en derechos humanos, la primer corte de un Estado que legaliza en las últimas 4 décadas o 5 la tortura es la Corte Suprema de Justicia de Israel. En la década de los 90 hubo sentencias en donde justificaba la tortura a los movimientos sublevacionistas árabes, digamos. Entonces, y se la tilda de la democracia ejemplo, digamos, en Oriente Medio. Entonces, son cuestiones que yo tiro. Obviamente, cada uno tiene derecho a opinar como quiera. No nos olvidemos que un argentino de origen judío como Daniel Barenboim fue comulgado prácticamente de Israel porque hizo una orquesta integrada por árabes y por israelíes, y porque en un concierto tocó música de Wagner, que como Wagner había sido un músico de los preferidos de Hitler, fue denostado por sus connacionales del Estado de Israel por haber hecho eso y por las opiniones que tiene Barenboim sobre el conflicto. Y Barenboim es argentino, pero es judío también, ¿no? Y en el ámbito de las relaciones internacionales, como Carlos Escudé, nacido católico pero convertido al judaísmo, él era muy crítico en el escenario internacional de la política exterior israelí y de la política para con Palestina, ¿no? Así que bueno, son temas que tiro para que eh, tanto Agustina como Guillermo luego opinen, pero primero darles posibilidades a quienes son nuestro auditorio de que hagan preguntas. Gracias. ¿Alguna pregunta de algunas de las personas que están conectadas? Si no se animan a hacerla vía micrófono, lo pueden hacer vía el chat.
Ahí Wanda justo lo puso lo que yo estaba diciendo. Bueno, mientras se animan a preguntar si Agustina o Guillermo quieren Sí, agregar algo. yo ¿Hay tengo una una, pregunta? tengo una, no ¿Hay? sé si. Sí, Ah, profe, a José ver. Ignacio, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Pregunte, ¿Cómo anda? pregunte. Bueno, como vos dijiste, bueno, el doble estándar es ya escandaloso, por no decir otra palabra. Tiene que ver obviamente con la geopolítica de Estados Unidos de apoyar incondicionalmente en la Asamblea de las Naciones Unidas de Israel a cambio del voto israelí en Cuba. El pasado 2 de noviembre el embargo de Cuba fue desaprobado por prácticamente todas las naciones, excepto o vaya a saber quién, Estados Unidos e Israel. Pero bueno, más allá de eso, yo me he fijado mucho en, por ejemplo, historiadores judíos, porque no quiero ser tildado de antisemita, tengo antepasados judíos sefardíes, o sea, no tengo nada de antisemita, pero me he fijado Norman Finkelstein, después le voy a poner Norman Finkelstein, Avi Shlaim, Shlomo Sand, Ilan Pappé, todos historiadores judíos que están diciendo exactamente lo que vos estás diciendo, Carlos, el problema del doble estándar y algo que no se mencionó acá, que creo que es el origen probablemente secular del conflicto, que es el sionismo. El libro de Theodor Herzl, El Estado de Israel, que vendría a ser la versión judía de ese problema que es los nacionalismos del siglo XIX, que tuvo toda Europa y el mundo en general, pero Europa. Yo quería, si ustedes me pueden ilustrar un poco cómo el sionismo ha sido como el motor un poco de esa, sobre todo la extrema derecha judía que ustedes mencionaron muy bien. Dicho sea de paso, los felicito por las intervenciones de los tres, muy esclarecedoras, cada uno con distintos matices, pero muy esclarecedoras. Y bueno, la pregunta sería esta sobre el rol actual, actual e histórico del sionismo en este conflicto. Muchas No tiene... gracias, José Ignacio. No sé si le contestamos ya o esperamos una segunda pregunta, o si se demoran en una segunda pregunta, directamente Agustina y Guillermo, si quieren responder. Tenemos ahí, Carlos, por el chat a Joaquín preguntando cuáles son los puntos claves del alto al fuego. Bueno, entonces le dejo la palabra a Agustina y a Guillermo. ¿En ese orden quieren? Dale. Agustina. Perfecto, gracias Carlos. Y si querés, Guille, te dejo la pregunta del sionismo para que la trabajes con más. Eso te voy a proponer ahora del alto el fuego y yo la del sionismo. Perfecto. Respecto a la pregunta de los puntos claves del alto al fuego, está todo también el documento, lo pueden buscar en el internet porque es bastante largo, pero en resumidas cuentas, lo que se propuso es por 4 días limitar las invasiones terrestres y cualquier tipo de violencia con armas en territorio, principalmente en la Franja de Gaza, y en lo que es Cisjordania, que son los territorios donde hoy se está como llevando el mayor como nivel de violencia. También, como les había comentado, se dispuso el intercambio de rehenes que se va a ir haciendo en grupos, donde Hamás va a liberar primero a un primer grupo, luego Israel a un primer grupo, luego Hamás al siguiente, y Israel al siguiente. Se puso esta condición de que se daría un día más de cese al fuego por cada 10 rehenes que Hamás fuera liberando. La condición que tienen para estos rehenes, o sea, por parte de Hamás son rehenes, por parte de Israel son personas que habían sido apresadas en todos estos como rallies que les había comentado ahí en las diapositivas. Entonces hay gente que lleva 20 años presa, incluso gente que a lo largo de este año ha sido puesta en prisión. Las condiciones para la liberación es que sean mujeres, niños o menores de edad y que no hayan sido apresados como resultado de los ataques de Hamás el 7, entonces tienen que cumplir como todas esas características para poder ser liberados. Otra cuestión que estaba también en conversaciones es limitar los ataques aéreos, entonces se aprobó que no va a haber ataques aéreos. Lo que no se llegó todavía a asegurar es si también se va a limitar todo lo que es el uso de drones, sobre todo, o el sobrevuelo, ya sea de aviones como de drones, sobre el territorio. Eso Hamás dijo que sí. Por parte de Israel todavía no se mencionó
absolutamente nada. Otra cuestión que también estaba entre los puntos es permitir que la Cruz Roja entrara a donde tiene Hamás a los rehenes para poder asegurar que estén bien y que se les brinde toda la ayuda humanitaria que puedan necesitar. Eso lo dijo el gobierno de Israel. Hamás y Cruz Roja todavía no han confirmado estas cuestiones. Y otro punto que estaba también en el tratado o en el pacto de alto el fuego, es que se permitieran ingresar camiones de ayuda humanitaria, principalmente a la Franja de Gaza. Hamás puso un número de 10 camiones diarios. Por parte del gobierno de Israel todavía no se ha confirmado cuántos cargamentos de ayuda humanitaria se dejarían entrar, pero esos son como los puntos principales que estaban en este acuerdo. Tampoco se sabe bien por qué se pasó del jueves al viernes, pero tentativamente mañana debería empezar este cese al fuego, y desde el gobierno de Israel se ha dejado como bien claro que esto es como, bueno, tomemos estos 4 días para rejuntar fuerzas. Esto no significa que nos vayamos como a retrotraer o que estemos dando como por perdido el conflicto. Eso ha sido como una declaración que ha quedado bastante clara, así que ahí queda como el ver qué pasa después de estos 4 días. Tanto el pueblo de Palestina como varios países limítrofes están pidiendo que este cese al fuego sea ya de carácter permanente. Entonces eso también es como un punto ahí que está como muy en boga de, ok, 4 días en realidad no son nada, lo que necesitamos es que esto se pueda como extender y ver de una manera mucho más dialogada y por otras vías que no sean la militar, de lograr poner un fin a la problemática de Hamás por un lado, y de ver la posibilidad de avanzar efectivamente una repartición del territorio que pueda llevar de alguna manera un contexto un poco más pacífico para ambos grupos. Y ahora sí te dejo. Gracias, Agustina. Antes de darle la palabra a Guillermo, también aclarar que semita es una palabra que hace referencia a los pueblos que se asentaron antes, ¿no es cierto?, en la Mesopotamia y en el Próximo Oriente, antes del nacimiento de Cristo. Por lo tanto, semitas son tanto los árabes como los judíos. Muchas veces se habla de antisemita creyendo que estamos denostando a los judíos, pero son hermanos, son el mismo pueblo. El origen es exactamente el mismo, es un problema ya más religioso, más. Yo de sionismo no sé nada, así que le dejo a Guillermo. Yo lo que manejo es política internacional, derechos humanos, dirijo una maestría en relaciones internacionales, pero el tema lo toco colateralmente, es un tema que me importa, pero no soy especialista en el mismo, ¿no? Si bien conozco mucho del origen del conflicto. Dale, Guillermo. Bien, hay que aclarar un poco que el pueblo judío, a pesar de que su herencia, y más que nada la herencia del idioma, el hebreo, que es un idioma semita, el pueblo en sí étnicamente ya no se puede decir que es semita, porque se ha distribuido por todo el mundo y bueno, excepto por Asia, por todo lo que fue Europa, se distribuyeron y llegaron, y obviamente fue Europa la que llevó la incontables cantidades de expulsiones. Y en África, una de las grandes poblaciones migratorias que hay en Israel es etíope, los judíos etíopes. Y dentro, algo que yo iba a decir, no lo dije, ahora lo digo, después hay una división de clases dentro de la sociedad israelí, dependiendo de dónde es el judío que va. Si es un judío de Estados Unidos, de Europa, de Argentina, o si es un africano o de alguna parte de la ex Unión Soviética, ¿no? También son distintos los trabajos que hacen, son distintos el nivel económico que tienen. Usualmente eso está definido bastante con su apellido. Se puede uno saber más o menos de dónde viene. Por ejemplo, los eskenazis son judíos ibéricos que vienen de la región de... Esa es la que más se conoce porque es la que más ha llegado acá a América Latina, o sea, los judíos que eran originarios de la península. Pero también están los judíos que vienen de la Unión Soviética, que eran alemanes o polacos. Polonia fue un estado que recibió muchísimos judíos, más que nada porque durante las épocas del reino de Polonia y posteriormente Polonia-Lituania, se fue muy tolerante a la llegada de los judíos que eran expulsados por los reinos católicos, más que nada del reino de Francia y lo que era el Sacro Imperio Romano, donde se los expulsaba constantemente, principalmente para sacarle sus bienes. Y además después lo que fue la peste bubónica, muchas comunidades le echaban la culpa a los judíos, hasta el punto de que
el papado tuvo que sacar una bula papal diciendo que no les hagan nada, porque ellos no eran los responsables de la peste, pero bueno, eran épocas oscuras, como dice. Ahora, sobre el sionismo. El sionismo, como bien dijo, es un movimiento laico, y podríamos decir que lo que dije antes de este judaísmo ateo es su culmine, porque en realidad el judío como religión, el ortodoxo, es antisionista. ¿Qué quiere decir? El sionismo hace referencia a el pueblo judío como tal, que ya hablándolo a casi nivel nacionalidad, necesita un territorio para ellos. ¿Por qué? Debido a toda esta historia de expulsiones y cuestiones, y que ya en el siglo XIX, que es cuando surge el sionismo, se hablaba de la cuestión judía. O sea, lo que hizo el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, hablar de la cuestión judía, era algo que ya se hablaba. Incluso ser antisemita o antijudío, mejor dicho, era un deporte en Europa. La Europa de toda la época del Renacimiento, de Edad Media, hasta principios del siglo XX, era deporte europeo ser antisemita y expulsar judíos. Incluso si quieren, en Wikipedia hay un listado de todas las veces que se los expulsó a los judíos de algún reino cristiano. O sea, hay un listado importante de la cantidad de veces que se hizo. Entonces, este movimiento sionista venía a crearles un Estado para los judíos en un territorio específico. Nunca, el sionismo en sus orígenes no hablaba específicamente de este territorio, porque era laico. No quería tomar la Torá, como decir, se propusieron muchos territorios. Incluso está el dicho que se propuso hasta la Patagonia nuestra para plantear un Estado judío. Después, como ya les hablé de la Unión Soviética, planteó un oblast donde, imagínense, Rusia tiene una homogeneidad del idioma. Todo se habla ruso, menos en ese oblast que se puede hablar como idioma oficial el hebreo. O sea, vean esta visión que se tenía respecto a la creación de un Estado. Eso quiere decir que en sí mismo hay un movimiento aún muy particular, porque hay muchos movimientos que dicen el hecho de que hayan mandado a los judíos a este territorio tan conflictuado y tan lleno de guerras y muertes es en sí un acto antisemita, porque estás mandando al judío vos judío, ¿qué haces en Argentina? Andate a tu país, más o menos. Entonces genera también este sentimiento antisemita, antijudío. ¿Qué hacen acá? Nunca deben haber escuchado varias veces, si siguen. Yo tengo también familiares judíos, y es como a veces se escuchó diciendo, ellos aman más a Israel que el país en el que viven, y sin embargo viven acá y no viven allá. ¿No? Es porque excede el ser sionista al ser judío. Y en esta visión yo diría, el sionismo llegó a su culmine ahora, donde uno puede ser judío y no ser judío al mismo tiempo. O sea, no sigo la Torá, no le rezo a Alá, no necesariamente estoy circuncidado ni nada por el estilo, pero sí estás del lado del Estado de Israel y le jurás fidelidad al Estado. O sea, no sos judío como tal, pero nacionalmente te sentís judío. A ese punto me parece que tiene esta importancia el sionismo como tal. Porque cuando vos vas a la vertiente religiosa fuerte, los ortodoxos son pro-Palestina. A ver, tienen movimientos políticos dentro de Israel y tienen representación en el Parlamento israelita, pero aún así ellos consideran que el Estado de Israel no puede existir, porque según la Torá, el Estado de Israel va a existir, o sea, el reino de Israel, una vez llegue el Mesías. Y para el ortodoxo, el Mesías no llegó. Por lo tanto, no puede haber un Estado de Israel. Y encima el Mesías va a venir cuando se acerque el fin de los tiempos. Entonces, hay problemas dogmáticos religiosos en el medio que realmente chocan con la visión de con la fe ortodoxa, que también está generando problemas dentro del mismo Israel, porque los judíos más laicos están como, bien que vos sos anti-Israel, pero bien que defendés cuando Israel está financiando las sinagogas de ustedes, o le está dando ciertas protecciones religiosas, porque ellos se toman más feriados que el judío común. Entonces, hay muchos problemas ahí en el medio, no son mayoría obviamente, pero cada vez el Estado está dándoles más plata para mantenerlos dentro de la coalición. Entonces genera estos problemas, por eso Netanyahu está con los de derechistas extremos, laicos, y los ortodoxos que los quieren pero no los quieren. Guillermo, muchas gracias. No te corto porque podemos seguir y creo que se puede seguir porque es importante, pero eso lo decidirá la organización. Pero quiero saber si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, que tenga alguna inquietud.
Ahí José Ignacio de nuevo escribió que el genetista judío Eran Eik hizo un estudio sobre que la conformación genética de los judíos hoy en día no tendrían nada de semitas. Bueno, también, bueno, es toda una discusión como se plantea en la Argentina, si los argentinos somos los argentinos que vinimos de los barcos o son los argentinos de los pueblos indígenas o somos los criollos, como en mi caso, que vinieron junto con Colón. Entonces, hay muchas discusiones respecto si somos mitad españoles que hablamos como los italianos y tenemos una mentalidad europea o no. También hay una inmigración sirio-libanesa terrible en Argentina, Armenia, turca. Es decir, Argentina es una mezcla. Bueno, lo mismo pasa con esto que está diciendo. No sé si hay alguna pregunta de alguien, así nos seguimos. ¿Nadie tiene preguntas? Si nadie tiene preguntas. No soy parte del público, pero sí creo que es algo interesante preguntarles y acercar, ¿por qué no? O no, por supuesto, o sea, y lo que estaría publicando puede llegar a considerarse fuente oficial. Ahora, ¿de dónde más podemos encontrar fuentes oficiales o informaciones realmente certeras para poder justamente tratar esto de la mucha desinformación que podemos encontrar en todo el Internet del día de hoy y con un conflicto que es tan particular y que podemos encontrar un montón de información que no es real inclusive? Entonces, ¿hay alguna fuente que recomienden, algún medio en el que digan puede verse reflejado lo que realmente está sucediendo y no desde algo muy, a ver cómo decirlo sin que suene extraño, sin tanta modificación de por medio de los medios? Agustín ahí levantó la mano. Sí, no, me parece excelente tu pregunta, Wanda, porque incluso si uno ve las noticias o ve videos y siempre en los comentarios la gente poniendo exactamente esto, y cómo sé que yo que esto es real, o al revés, tomando un video súper sesgado como, oh, gracias por traerme la verdad sobre el mundo, y en realidad es súper sesgado. Y la verdad es que es muy difícil identificar un medio que uno diga saquen la información de acá porque acá está perfecto. Sí, todo lo que salga como de Naciones Unidas en general tiende a tener como miradas diversas, sobre todo porque no es una sola agencia sacándolo. Es decir, no es solo una organización, sino que son distintas agencias del sistema de Naciones Unidas sacando distintos tipos de reportes. Entonces ahí pueden encontrar muchísima información y sobre todo como datos duros que son los que se han podido corroborar efectivamente sobre el territorio. Por eso hay muchas veces que incluso van a ver que los números de Naciones Unidas no coinciden con los números que reporta o Palestina o Israel, porque justamente Naciones Unidas lo que busca es como transmitir o comunicar en informes lo que efectivamente ha sido capaz de chequear, idealmente o en los papeles. Y la segunda recomendación, ver muchas fuentes diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? No va a haber ninguna fuente que les vaya a decir todo sin ningún tipo de sesgo. Ninguna fuente. Entonces vayan al Jazeera cuando quieran ver algo desde la perspectiva árabe, perspectiva palestina, vayan a CNN, vayan a New York Times, vayan a Deutsche Welle, tienen muy buenos también documentales, BBC tiene algunos estudios también que son muy buenos, en particular Deutsche Welle y BBC son muy buenos. CNN van a tener más la perspectiva de Israel. Hay entrevistas muy buenas, una en particular que me había gustado mucho, que le hacen a un ex comandante del ejército israelí sobre su perspectiva desde el comienzo de la guerra hasta acá. Entonces ahí están seguros de que el señor no está sesgado en lo que está diciendo, y es muy fuerte el hecho, o sea, lo que él comentaba, de bueno, con qué expectativas ellos ingresaban a la Franja de Gaza y qué es lo que ellos pensaban que estaban haciendo, y toparse con una realidad o con ciertas cuestiones diferentes que los llevan a él a salirse de Israel. Entonces esa entrevista está muy buena. Y la última recomendación, no verlo en TikTok, no ver videos de análisis en Instagram o de youtubers que sepan que son extremadamente volcados de algún lado o al otro, porque ahí está la peor desinformación de todas. Entonces siempre
traten de que sean por lo menos medios de comunicación, personas que son expertas en la temática, profesores de universidades, académicos, que sean como en esos ámbitos y evitar los videos cortitos que te prometen en 2 minutos explicarte todo el quilombo, porque nosotros hemos tenido acá 1 hora y no nos ha alcanzado. Entonces esos videitos definitivamente no sirven y evítenlo a toda costa. Gracias, Agustina. Antes de dejarle la palabra a Guillermo, hay una pregunta, pero también yo me animo a sugerir que hay organismos como American Watch, Amnesty International, que son ONG serias, prestigiosas, y donde van a en sus páginas informar de una manera donde si tienen que pegarle a Palestina, jamás lo van a hacer, y si tienen que hacerlo con Israel también. Lo que sí decir que en su mayoría toda la cultura, todo el emporio cultural y de esta forma del mundo occidental es un soft power manejado por capitales judíos. Entonces, ahí ya tenemos una inclinación muy grande de los medios hegemónicos inclusive, ¿no? Entonces yo diría que aún utilizando medios hegemónicos, tratar de ver, a la par de que lo que informan esos medios hegemónicos, catedráticos que vengan, o investigadores o analistas políticos que les dan el lugar, que vengan desde una postura crítica, de posturas no del tradicional realismo o idealismo de las relaciones internacionales, sino más los reflectivistas, los constructivistas, los críticos, los postmarxistas, qué sé yo, Noam Chomsky, como para escuchar una voz distinta a lo que generalmente el mainstream de la disciplina anglosajona tiene, pero así todo podemos ver catedráticos de Oxford, bueno, de la London School of Economics, ahí podemos, la Universidad de New York City, por ejemplo, ahí encontramos reservorios más. Ahora, siempre todos tienen un tilde un poquito más, un poquito menos ideológico, porque son ideas las que se están debatiendo. Guille, y hay una pregunta. La pregunta es de alguien, pero no la veo ahora. Es de Joaquín, que pregunta si una toma total de la Franja de Gaza sería posible o si los países árabes se meterían en eso. Bueno, contesta si querés, Guille, y de paso si querés agregar algo de lo anterior. Bueno, mira, respecto a lo de las fuentes, coincido en lo que dice Agus, hay que consumir de todo, sería una ironía académica de establecer que una postura tiene la razón absoluta de todo. Así que uno, como un buen analista de la política internacional, tiene que ver todas las perspectivas, tenés que analizarlas y entenderlas. O sea, ¿por qué los árabes hacen lo que hacen? Hay que entenderlo si uno quiere explicar el conflicto como tal. Importante también saber la historia, también aparte de informarse, uno no puede ver el conflicto este sin entender qué fueron las intifadas, qué fueron las guerras que hubo entre los israelitas y los pueblos árabes. Uno tiene que no conocer el plan de Naciones Unidas, hay que estar informado. Naciones Unidas es el mejor medio, a mi vista, de esto, más que nada porque en conflictos militares la información es una herramienta más. Entonces siempre está esta cuestión de no sabes nada que va a ser cierto del todo, porque si no está atravesado por el filtro del ejército más fuerte en el momento, en este caso lo de Israel es algo a menor escala, pero se pudo ver con mucha fuerza en el inicio del conflicto de Ucrania. No sé si se acuerdan, apenas empezó, la cantidad de información que invadió las redes, más que nada sociales, pero en los medios tradicionales se hablaban y mostraban videos que resultaron después ser fake news, y más que nada ahora en este auge de la posibilidad de que todos los ciudadanos puedan tener esta capacidad de mostrar al mundo las atrocidades, es muy fácil de contagiarse, como también es muy fácil caer en el bando del que ha sido atacado, ¿no? Hay que saber entender esta situación. Actualmente, yo personalmente he recibido y leído de todos lados información.
tengo la desgracia y dicha de tener familia en Israel, entonces como que les pude preguntar qué onda, cómo estaba todo. Él es un primo, está en Tel Aviv, así que no la está pasando mal, pero la situación política es tensa. Y me han informado mucho de las cuestiones locales de allá, más que nada. Entonces eso fue como un medio no oficial, pero al que yo le tenía fe, ¿no? De que voy a informar. Eso es algo como que no todo el mundo tiene. Si ustedes, si por alguna casualidad quieren hablar de un conflicto y saben que tienen un amigo, conocido, siempre está bueno conocer ese punto de vista, porque ningún medio te lo va a dar y a vos te puedes sumar en ese nivel de humanidad, porque estás dándole algo como más personal a un conflicto. Esto lo estoy diciendo como si fueran ustedes a hacer un análisis de política internacional. Ahora, sobre la pregunta puntual que me hicieron sobre la Franja de Gaza, a ver, ¿Israel tiene la capacidad material? Sí. Personal también. Económica, tranquilamente puede avanzar y tomarla. Ahora, está el problema de la voluntad política real, que al parecer al principio hubo, porque entraron con muchísima fuerza a la franja. Sin embargo, a medida que iban entrando, fue como perdiendo, fue como la ofensiva de la última avanzada alemana en la Primera Guerra contra los aliados, que cada vez era más débil a medida que iban avanzando, algo así similar. Fueron cada vez más lento avanzando debido a que la voluntad política no era del todo, y ahora, bueno, con el cese del fuego, se calma un poquito más. La realidad para mí, la solución del conflicto como tal, o es que Israel anexiona todo o se llega a una integración. El problema es que integrar una población de, creo que son como unos 3 millones de habitantes que habitan la Gaza, la franja, más que ahí hay terroristas, que es el problema que tiene Egipto actualmente. Egipto decía, no quiero recibir refugiados porque ahí hay terroristas que me van a atacar a mí tranquilamente, porque ya ha pasado de que terroristas de Palestina atacaron a los egipcios, por más que suene contradictorio, porque son árabes todos, pero jamás no está de acuerdo del todo con Egipto, justamente porque Egipto está bastante amistoso con Israel. Pero a mi parecer, si Israel no la toma la franja, va a seguir teniendo esa espina en su costado pinchándole, pero que al mismo tiempo integrarla implica que esa espina se le distribuya por todo el país. Así que es muy complicado decir que eso podría resolver el problema. Puede como resolverlo como puede que no, lo más probable es que no lo haga. Y los países árabes no se meterían directamente porque ya estamos en una situación donde Occidente no está a gusto con que se abran conflictos tan abiertamente, excepto si son en Yemen, ¿no? Porque en Yemen se pueden matar, pero acá sí nos va a molestar, igual que en Ucrania. En Ucrania ya encima están diciéndole a Zelensky que negocie, que ya están cansados Occidente, encima Biden parece que no va a llegar muy bien a un segundo mandato, y Trump está en alza, y Trump está en que los ucranianos se las arreglen solos. Y la Unión Europea está profundamente preocupada, pero cuando le piden armamento le dicen ya va. Es muy, muy preocupante cómo está aumentando la hostilidad a nivel mundial. Este punto de que ya estamos como tolerando cada vez más que se agarren entre los tiros de los países. Pero no creería que países como Arabia Saudita se meten en un conflicto abierto. Igualmente, Arabia Saudita a conflicto abierto en Israel no se manda. Siempre está en la sombra, siempre está de atrás. Siempre hace que otros vayan directamente para evitar justamente estos problemas en su comercio. Más que nada es la gran fuente del petróleo del mundo, Arabia Saudita. No me extiendo más porque yo en realidad ya me tengo que ir, chicos, así que lo voy a cerrar acá, así podemos ir cerrando la charla. Bueno, gracias Guillermo. Yo creo que no hay más preguntas. No he visto el chat, pero Yamila levantó la mano, que es una de las organizadoras de todo esto de la Secretaría de Extensión de la Universidad Blas Pascal. Yami. Estás muteada. Disculpen. Sí, gracias, Carlos. Quería ofrecer unas palabras de cierre, no sobre el conflicto, sino sobre la actividad, ¿no? En primer lugar, el tiempo se ha excedido porque no nos alcanzaría ni 1 hora ni 2 para poder hacer aportes
para poder comprender y acercarnos a una mirada lo más integral posible de un conflicto histórico tan relevante y urgente de pensar en este momento, ¿no? Y desde ese marco quería agradecer especialmente al equipo de extensión en la figura de Nazarena, que es una compañera que tenemos aquí, y su conexión con Wanda, ¿no? De IESEC, ¿no? Que nos trajo esta invitación para que nosotros pudiéramos tener la posibilidad de ofrecer este espacio institucional desde una mirada que nosotros entendemos desde la Secretaría de Extensión de Universidad Blas Pascal, que tiene que ser necesaria para esta época, ¿no? Desde el compromiso que implica el conocimiento que se produce en diálogo entre la universidad y la sociedad civil. Desde ese lugar nosotros queremos agradecer especialmente el alto nivel que ha tenido de aportes este conversatorio, ¿no? Desde las experiencias académicas y también interesadas de cada uno de ustedes al respecto de este conflicto en particular, ¿no? Entendemos que construir una ciudadanía comprometida, digo, ustedes son especialistas en el tema, pero desde la Secretaría de Extensión queremos hacer este ofrecimiento para el público en general, ¿no? A esta altura de la historia que compartimos, tenemos que sí que co-construir posiciones críticas, complejas, en un mundo tan convulsionado como el que estamos atravesando, ¿no? En ese sentido, hago un aporte desde este marco que dio Wanda al inicio, desde la cultura de la paz, un objetivo que nosotros y una premisa que quisimos aportar desde que comenzó la iniciativa de organizar la actividad, era no tener tendencias, ¿no? En relación a poder realizar la máxima cantidad de aportes para entender aristas históricos y actuales del problema. Y en ese sentido, digo, este consejo que dieron ustedes, en especial Agustina, de ir a la máxima pluralidad de fuentes, ¿no? En un momento donde el poder del algoritmo para poder construir discursos del odio está más favorecido que nunca, ¿no? No podemos escaparnos del algoritmo en muchas posiciones, y el consejo de escapar de esas miradas de 30 segundos, de un minuto, que está claro que van a ser tendenciosas y que van a favorecer discursos que construyan posiciones dicotómicas, cuando lo que acá necesitamos es tener la mayor pluralidad posible para poder construir una intersubjetividad, ¿no? Y que podamos co-construir esta cultura de la paz que nos aporte, digamos, a hacer vivible este planeta con la cantidad de problemáticas tan complejas que nos están atravesando, ¿no? Desde ese lugar solamente agradecer la participación no solamente de quienes han organizado, de Carlos especialmente, que ha llevado muy bien y ha moderado esta actividad, y que digamos que se prestó muy entusiasmado a la invitación que le hicimos desde la Secretaría de Extensión, y también al público, en la figura, por ejemplo, de José Ignacio, ¿no? Martínez, que es un docente de la casa, que él trabaja las cuestiones de interculturalidad en la Universidad de Blas Pascal. Entonces sabemos que es una persona también interesada y formada, entonces sus importantes aportes que ha realizado. Por último, decirles que como universidad estamos a disposición para seguir generando estos espacios para debatir con el respeto que ha sido este conversatorio, ¿no? Y que para que cada uno pueda aportar desde sus conocimientos, experiencias, ante la complejidad que implica comprender el mundo de hoy. Así que les agradecemos especialmente a todos, todas y cada uno. Muchas gracias, Yamila. Yamila. Y bueno, uy, justo. No sé si se me escucha porque ahora estoy usando auriculares, pero comparto completamente el agradecimiento. Realmente el nivel que se ha tenido durante toda la conversación se ha percibido, y creo que de eso también se trata. Nosotros, cuando buscamos este espacio desde la organización, sabíamos que quienes tenían que estar al frente tenían que ser personas que pudiesen realmente instruirnos y darnos la información correcta. Por supuesto que sí, ni en una ni en 2 horas, y probablemente quizás ni siquiera en una jornada podríamos llegar a completar de trazar toda la historia de un conflicto tan particular. Y más allá de eso, agradezco la participación, porque dentro de la organización algo que promovemos justamente cuando uno está lejos es ¿qué puede hacer? Bueno, mantenerse informado, justamente seleccionar bien las fuentes, buscar poder tener estas conversaciones que son necesarias. Y particularmente quiero agradecer y mencionarlos a Carlos como moderador, a Guillermo, a Agustina. También quiero agradecer a Christopher, director de la carrera de Relaciones Internacionales,
de Blas Pascal, a Rubén Aime, que también sé que estuvo presente y me parece que está, secretario de Extensión de la universidad, a todo el equipo de Extensión que estuvo compartiendo con nosotros en la organización, y espero que realmente haya sido un espacio fructífero para ustedes, para mí por lo menos ha sido, y por qué no, estamos también nosotros dispuestos a crear más espacios en el caso de que sea necesario compartir lo que estuvimos viendo hoy de la presentación de Agustina, de las páginas web para poder informarnos y todos los comentarios que fueron surgiendo también. Así que para no quitarles mucho más tiempo, que ya nos hemos excedido bastante, creo que podemos dar por cerrado el espacio.